Capítulo 26. Cómo San Francisco convirtió a 3 ladrones homicidas. Yendo una vez San Francisco por el territorio de Borgo, San Sepolcro, al pasar por una aldea llamada Montecasale, se le presentó un joven muy noble y delicado, que le dijo: «Padre, me gustaría mucho ser de vuestra fraternidad». «Hijo», le respondió San Francisco, «tú eres joven, delicado y noble. Se te va a hacer duro sobrellevar la pobreza y austeridad de nuestra vida». «Padre, ¿no sois vosotros hombres como yo?», repuso él. «Lo mismo que vosotros la sobrelleváis, la podré sobrellevar también yo con la gracia de Cristo». Agradó mucho a San Francisco esta respuesta, por lo que, bendiciéndolo, lo recibió sin más en la orden y le puso por nombre Hermano Ángel. Este joven se portó tan a satisfacción que al poco tiempo San Francisco lo hizo guardián del convento del mismo Monte Casale. Por aquel tiempo merodeaban por aquellos parajes 3 famosos ladrones que perpetraban muchos males en toda la comarca. Un día fueron al eremitorio de los hermanos y pidieron al guardián, el hermano Ángel, que les diera de comer. El guardián les reprochó ásperamente: «¿No tenéis vergüenza, ladrones y asesinos sin entrañas, que, no contentos con robarles a los demás el fruto de sus fatigas, tenéis cara, además insolentes, para venir a devorar las limosnas que son enviadas a los servidores de Dios? No merecéis que os sostenga la tierra, puesto que no tenéis respeto alguno ni a los hombres ni a Dios que os creó. Fuera de aquí, id a lo vuestro, y que no vuelva a veros aquí». Ellos lo llevaron muy mal y se marcharon enojados. En esto regresó San Francisco de fuera con la alforja del pan y con un recipiente de vino que había mendigado él y su compañero. El guardián le refirió cómo había despedido a aquella gente. Al oírle, San Francisco le reprendió fuertemente, diciéndole que se había portado cruelmente porque mejor se conduce a los pecadores a Dios con dulzura que con duros reproches. Que Cristo, nuestro Maestro, cuyo Evangelio hemos prometido observar, dice que no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, y que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a penitencia, y por esto él comía muchas veces con ellos. Por lo tanto, terminó: «Ya que has obrado contra la caridad y contra el santo Evangelio, te mando por santa obediencia que, sin tardar, tomes esta alforja de pan que yo he mendigado, y esta orza de vino, y vayas buscándolos por montes y valles hasta dar con ellos, y les ofrecerás de mi parte todo este pan y este vino. Después te pondrás de rodillas ante ellos y confesarás humildemente tu culpa y tu dureza. Finalmente les rogarás de mi parte que no hagan ningún daño en adelante, que teman a Dios y no ofendan al prójimo. Y les dirás que si lo hacen así, yo me comprometo a proveerles de lo que necesiten y a darles siempre de comer y de beber. Una vez que les hayas dicho esto con toda humildad, vuelve aquí». Mientras el guardián iba a cumplir el mandato, San Francisco se puso en oración, pidiendo a Dios que ablandase los corazones de los ladrones y los convirtiese a penitencia. Llegó el obediente guardián a donde estaban ellos, les ofreció el pan y el vino, e hizo y dijo lo que San Francisco le había ordenado, y plugo a Dios que, mientras comían la limosna de San Francisco, comenzaran a decir entre sí:
¡ay de nosotros, miserables desventurados! ¡Qué duras penas nos esperan en el infierno a nosotros, que no solo andamos robando, maltratando, hiriendo, sino también dando muerte a nuestro prójimo, y en medio de tantas maldades y crímenes no tenemos remordimiento alguno de conciencia ni temor de Dios? En cambio, este santo hermano ha venido a buscarnos por unas palabras que nos dijo justamente reprochando nuestra maldad. Se ha acusado de ello con humildad y encima de esto nos ha traído el pan y el vino, junto con una promesa tan generosa del Padre Santo. Estos sí que son siervos de Dios, merecedores del paraíso. Pero nosotros somos hijos de la eterna perdición, merecedores de las penas del infierno. Cada día agravamos nuestra perdición y no sabemos si podremos hallar misericordia ante Dios por los pecados que hasta ahora hemos cometido. Estas y parecidas palabras decía uno de ellos, a lo que añadieron los otros dos. Es mucha verdad lo que dices, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a estar con San Francisco, dijo el primero, y si él nos da esperanza de que podemos hallar misericordia ante Dios por nuestros pecados, haremos lo que nos mande. Así podremos librar nuestras almas de las penas del infierno. Pareció bien a los otros dos este consejo, y todos tres, de común acuerdo, marcharon apresuradamente a San Francisco y le hablaron así: Padre, nosotros hemos cometido muchos y abominables pecados. No creemos poder hallar misericordia ante Dios, pero si tú tienes alguna esperanza de que Dios nos admita a misericordia, aquí nos tienes, prontos a hacer lo que tú nos digas y a vivir contigo en penitencia. San Francisco los recibió con caridad y bondad, los animó con muchos ejemplos, les aseguró de la misericordia de Dios y les prometió con certeza que se la obtendría de Dios, haciéndoles ver cómo la misericordia de Dios es infinita, y concluyó: aunque hubiéramos cometido infinitos pecados, todavía es más grande la misericordia de Dios. Según el Evangelio y el apóstol San Pablo, Cristo bendito ha venido a la tierra para rescatar a los pecadores. Movidos de estas palabras y parecidas enseñanzas, los tres ladrones renunciaron al demonio y a sus obras. San Francisco los recibió en la orden y comenzaron a hacer gran penitencia. Dos de ellos vivieron poco tiempo después de su conversión y se fueron al paraíso, pero el tercero sobrevivió y, recordando sin cesar sus pecados, se dio a tal vida de penitencia que por 15 años seguidos, fuera de las cuaresmas comunes en que se acomodaba a los demás hermanos, en los demás tiempos estuvo ayunando 3 días a la semana, a pan y agua. Andaba siempre descalzo, vestido de una sola túnica. Nunca se acostaba después de los maitines. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 27. Cómo San Francisco convirtió en Bolonia a 2 estudiantes. Al llegar una vez San Francisco a Bolonia, todo el pueblo de la ciudad corrió para verlo, y era tan grande el tropel de gente que a duras penas pudo llegar hasta la plaza. En medio de una gran multitud de hombres, de mujeres y de estudiantes que llenaban la plaza, San Francisco se subió a un lugar elevado y comenzó a predicar lo que el Espíritu Santo le iba dictando, y predicaba tan maravillosamente que parecía más bien un ángel que un hombre quien predicaba.
Sus palabras celestiales eran como saetas agudas que traspasaban el corazón de cada oyente, y por efecto de la predicación se convirtieron a penitencia una gran muchedumbre de hombres y de mujeres. Entre ellos hubo 2 nobles estudiantes de la marca de Ancona, uno por nombre Peregrino y el otro Ricerio. Ambos, tocados en su corazón por una inspiración divina, como efecto del sermón, se acercaron a San Francisco para decirle que querían abandonar totalmente el mundo y ser de sus hermanos. Y San Francisco, conociendo por revelación que eran enviados por Dios y que habían de llevar una vida santa en la orden, los recibió con alegría diciéndoles: tú, peregrino, seguirás en la orden el camino de la humildad, y tú, hermano Ricerio, te pondrás al servicio de tus hermanos. Y fue así, porque el hermano Peregrino rehusó ser sacerdote y se quedó como lego, aunque era muy docto y grande canonista. Debido a esta su profunda humildad, llegó a gran perfección en la virtud, hasta el punto que el hermano Bernardo, el primogénito de San Francisco, dijo de él que era uno de los hermanos más perfectos de este mundo. Finalmente, este hermano Peregrino pasó, lleno de virtudes de esta vida a la vida bienaventurada, realizando muchos milagros antes y después de la muerte. Y el hermano Ricerio sirvió a los hermanos con devoción y fidelidad, viviendo en gran santidad y humildad. Gozó de gran familiaridad con San Francisco, quien le confió muchos secretos. Habiendo sido nombrado ministro de la provincia de la Marca de Ancona, la gobernó durante mucho tiempo con grandísima paz y discreción. Al cabo de algún tiempo permitió Dios que fuese objeto de una fuerte tentación interna. Se hallaba atribulado y angustiado, se maceraba con ayunos, disciplinas, lágrimas y oraciones día y noche, sin lograr ahuyentar aquella tentación. Con frecuencia se veía en grande desesperación, ya que por esta causa se consideraba abandonado de Dios. Al borde de la desesperación, como último remedio, se decidió ir a San Francisco, discurriendo de esta manera: si San Francisco me muestra buen semblante y me trata con familiaridad, creeré que aún tendrá Dios piedad de mí. De lo contrario, daré por cierto que estoy abandonado de Dios. Se puso pues en camino para ir a encontrar a San Francisco. El santo se hallaba a la sazón gravemente enfermo en el palacio del obispo de Asís, y supo por inspiración divina toda la tentación y desesperación del hermano, así como su determinación y su venida. Al punto, San Francisco llamó a los hermanos León y Maseo y les dijo: id enseguida al encuentro de mi hijo carísimo hermano Ricerio, abrazadlo de mi parte y saludadlo, y decidle que entre todos los hermanos que hay en el mundo yo lo amo a él con afecto singular. Fueron ellos y lo hallaron en el camino, lo abrazaron y le dijeron lo que San Francisco les había ordenado. Con esto él experimentó un consuelo tan grande que casi quedó fuera de sí, y dando gracias a Dios de todo corazón, se dirigió al lugar en que San Francisco yacía enfermo. Y aunque San Francisco se hallaba gravemente enfermo, al oír que venía el hermano Ricerio, se levantó y salió al encuentro. Lo abrazó con gran ternura y le dijo: hijo mío carísimo, hermano Ricerio, entre todos los hermanos que hay en el mundo, yo te amo particularmente. Dicho esto, le hizo en la frente la señal de la Santa Cruz, le besó y añadió: hijo carísimo, Dios ha permitido te sobreviniera esta tentación para que fuese para ti fuente de grandes merecimientos.
pero si tú quieres renunciar a esta ganancia, no la tengas. Cosa admirable, no bien hubo dicho San Francisco estas palabras, le dejó por completo la tentación, como si nunca en toda la vida la hubiera tenido, y quedó completamente consolado. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 28. Cómo el hermano Bernardo tuvo un arrobamiento en el que permaneció desde la madrugada hasta la hora de nona. Cuánta gracia concede Dios muchas veces a los pobres evangélicos que abandonan el mundo por amor de Cristo, lo demuestra el caso del hermano Bernardo de Quintavalle, el cual, desde que tomó el hábito de San Francisco, era con mucha frecuencia arrebatado en Dios al contemplar las cosas celestiales. Sucedió una vez, entre otras, que estando en la iglesia oyendo la misa, totalmente absorto en Dios, quedó tan arrobado por la fuerza de la contemplación, que en el momento de la elevación del cuerpo de Cristo no se dio cuenta de nada, y no se arrodilló ni se quitó la capucha, como lo hacían los demás que estaban presentes, sino que permaneció insensible, mirando fijamente sin pestañear, desde la madrugada hasta la hora de nona. Y después de nona, vuelto en sí, iba por el convento gritando en tono admirativo: «Hermanos, hermanos, hermanos, no hay nadie en la tierra tan grande ni tan noble que si le prometieran un palacio hermosísimo lleno de oro, no aceptase con gusto llevar un saco de estiércol para ganar un tesoro tan valioso». En este tesoro tan celestial, prometido a los amadores de Dios, fue introducido el hermano Bernardo en tal grado con su espíritu que durante 15 años anduvo siempre con la mente y el rostro vueltos hacia el cielo. Durante ese tiempo jamás sació el hambre en la mesa, si bien tomaba un poco de lo que le era puesto delante, porque decía que no es perfecta la abstinencia que consiste en privarse de las cosas que no se prueban, sino que la verdadera abstinencia consiste en moderarse en las cosas que saben buenas al gusto. Así es como llegó a una tal clarividencia y luz de la mente que aún los hombres más doctos acudían a él en busca de solución de cuestiones difíciles y de pasajes intrincados de la Sagrada Escritura. Y él aclaraba toda dificultad, puesto que su mente se hallaba del todo liberada y abstraída de las cosas terrenas, se remontaba a la altura como las golondrinas, a impulsos de la contemplación, y le acaeció estar hasta 20 días y a veces 30 solo en las cimas de las más altas montañas, contemplando las cosas celestiales. Por esta razón solía decir de él el hermano Gil que no a todos se concede este don otorgado al hermano Bernardo, de poder alimentarse volando, como lo hacen las golondrinas, y por esta gracia extraordinaria que había recibido de Dios, San Francisco gustaba muchas veces de hablar con él día y noche, así que algunas veces fueron hallados juntos, arrobados en Dios durante toda la noche en el bosque, donde se habían recogido para hablar de Dios, el cual sea bendecido por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 29. Cómo el demonio se apareció al hermano Rufino en figura de Cristo crucificado y le dijo que estaba condenado. El hermano Rufino, uno de los más nobles caballeros de Asís, compañero de San Francisco y un hombre de gran santidad, fue un tiempo fortísimamente atormentado y tentado en su interior
por el demonio acerca de la predestinación. Esto le hacía andar triste y melancólico, porque el demonio le hacía creer que estaba condenado y que no era del número de los predestinados a ir a la vida eterna, siendo inútil todo lo que hacía en la orden. Como esta tentación perdurara varios días y él no se atreviera a manifestarla a San Francisco por vergüenza, no omitiendo por ello las oraciones y las abstinencias que acostumbraba, el demonio comenzó a añadirle tristeza sobre tristeza, combatiéndolo, además de con la batalla interior, también con falsas apariciones exteriores. Una vez se le apareció en la forma del crucificado y le dijo: «Oh hermano Rufino, ¿a qué viene macerarte con penitencias y rezos si tú no estás predestinado a ir a la vida eterna? Créeme, yo sé muy bien a quiénes he elegido y predestinado, y no creas a ese hijo de Pedro Bernardone si él te dice lo contrario. Y no le preguntes sobre esto, porque ni él ni ningún otro lo sabe, sino yo, que soy el Hijo de Dios. Créeme, pues, si te digo que tú eres del número de los condenados, y el hijo de Pedro Bernardone, tu padre, como también su padre, están condenados, y todos los que le siguen están engañados». Al oír estas palabras, el hermano Rufino comenzó a verse tan entenebrecido por el príncipe de las tinieblas que estaba para perder por completo la fe y el amor que había profesado a San Francisco, y ya no se cuidaba de decirle nada. Pero lo que el hermano Rufino no dijo al Santo Padre, se lo reveló a éste el Espíritu Santo. Viendo pues en espíritu San Francisco el gran peligro en que se hallaba el pobre hermano, mandó al hermano Maseo a buscarlo. El hermano Rufino le respondió con brusquedad: «¿Qué tengo que ver yo con el hermano Francisco?». Entonces el hermano Maseo, todo lleno de sabiduría divina, entreviendo la perfidia del demonio, le dijo: «Hermano Rufino, ¿no sabes tú que el hermano Francisco es como un ángel de Dios que ha iluminado a tantas almas en el mundo y por medio del cual hemos recibido nosotros la gracia de Dios? Quiero absolutamente que vengas a él, porque veo claramente que el demonio te está engañando». A estas palabras, el hermano Rufino se puso en camino para ir a San Francisco. Viéndole venir de lejos, San Francisco comenzó a gritarle: «Oh hermano Rufino, tontuelo, ¿a quién has dado crédito?». Llevado el hermano Rufino, le manifestó punto por punto toda la tentación que había sufrido del demonio interior y exteriormente, haciéndole ver que aquel que se le había aparecido era el demonio y no Cristo, y que en manera alguna debía hacer caso de sus insinuaciones. «Si vuelve otra vez el demonio a decirte: estás condenado», añadió San Francisco, «no tienes más que decirle: abre la boca y me cago en ella, y verás cómo huye en cuanto tú le digas esto. Señal de que es el diablo y debías haber conocido que era del demonio al ver cómo endurecía tu corazón para todo bien. Este en efecto es su oficio. En cambio, Cristo bendito jamás endurece el corazón del hombre fiel,
Antes, al contrario, lo ablanda, como dice por la boca del profeta: yo os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces el hermano Rufino, al ver que San Francisco le decía punto por punto cómo había sido su tentación, se compungió con sus palabras, rompió a llorar a lágrima viva y cayó a los pies de San Francisco, reconociendo humildemente la culpa que había cometido ocultando su tentación. Quedó así muy consolado y confortado con las recomendaciones del Padre Santo y totalmente cambiado para mejor. Por fin le dijo San Francisco: anda, hijo, confiésate y no abandones el ejercicio acostumbrado de la oración. No dudes que esta tentación te servirá de gran utilidad y consuelo, como lo comprobarás muy pronto. Volvió el hermano Rufino a su celda en el bosque y, hallándose en oración con muchas lágrimas, he aquí que vuelve a venir el enemigo bajo la figura de Cristo, según la apariencia exterior, y le dijo: oh hermano Rufino, ¿no te dije que no debías creer al hijo de Pedro Bernardone y que es inútil que te fatigues en lágrimas y oraciones, puesto que estás condenado sin remedio? ¿De qué te sirve atormentarte cuando estás en vida, si al morir te has de ver condenado? Al punto le respondió el hermano Rufino: abre la boca y me cago en ella. El demonio, enfurecido, se fue inmediatamente, causando tal tempestad y cataclismo de piedras que caían del monte Subasio a una y otra parte, que por largo espacio de tiempo siguieron cayendo piedras hasta abajo. Y era tan grande el ruido de las piedras chocando las unas con las otras al rodar, que se llenaba el valle del resplandor de las chispas. Al ruido tan espantoso que producían, salieron del eremitorio alarmados San Francisco y sus compañeros para ver lo que ocurría, y pudieron ver aquel torbellino de piedras. Entonces el hermano Rufino se convenció claramente de que había sido el demonio quien le había engañado. Volvió a San Francisco y se postró otra vez en tierra, reconociendo su pecado. San Francisco le animó con dulces palabras y lo mandó totalmente consolado a su celda. Estando en ella devotamente en oración, se le apareció Cristo bendito. Le enardeció el alma en el amor divino y le dijo: has hecho bien, hijo, en creer a San Francisco, porque el que te había llenado de tristeza era el diablo, pero yo soy Cristo, tu maestro, y para que no te quepa duda alguna, te doy esta señal. Mientras vivas no volverás a sentir tristeza ni melancolía. Dicho esto, desapareció Cristo, dejándolo lleno de tal alegría y dulzura de espíritu y elevación del alma, que día y noche estaba absorto y arrobado en Dios. Desde entonces fue de tal manera confirmado en gracia y en la seguridad de su salvación, que se halló cambiado en otro hombre, y hubiera estado día y noche en oración, contemplando las cosas divinas si los demás le hubieran dejado. Por eso decía de él San Francisco que el hermano Rufino había sido ya canonizado en vida por Jesucristo, y que él no dudaría, excepto delante de él, en llamarlo San Rufino, aun estando vivo en la tierra.
en alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 30. La hermosa predicación que hicieron en Asís San Francisco y el hermano Rufino cuando predicaron sin hábito. Este hermano Rufino estaba de tal manera absorto en Dios por la continua contemplación que se había hecho como insensible y mudo. Hablaba muy poco. Por otra parte, no poseía ni gracia ni valor, ni facilidad para hablar en público. No obstante, San Francisco le ordenó una vez ir a Asís y predicar al pueblo lo que Dios le inspirase. El hermano Rufino replicó: «Padre reverendo, perdóname si te suplico que no me mandes tal cosa. Sabes muy bien que yo no tengo gracia para predicar y soy simple e ignorante». Entonces le dijo San Francisco: «Ya que no has obedecido enseguida, te mando en virtud de santa obediencia que vayas desnudo a Asís. Con solo los calzones entres en una iglesia y así desnudo prediques al pueblo». A esta orden el hermano Rufino se quitó el hábito y fue desnudo a Asís. Entró en una iglesia y, hecha la reverencia al altar, subió al púlpito y comenzó a predicar. Al verlo, comenzaron a reírse los muchachos y los hombres, y se decían: «Estos hombres, a fuerza de penitencia, acaban por perder la razón y se vuelven fatuos». Mientras tanto, San Francisco se puso a reflexionar sobre la pronta obediencia del hermano Rufino, que era de los primeros caballeros de Asís, y sobre la orden tan dura que le había impuesto, y comenzó a reprocharse a sí mismo: «¿De dónde te viene semejante presunción, hijo de Pedro Bernardone, hombrecillo vil, que te atreves a mandar al hermano Rufino, de los primeros caballeros de Asís, que vaya desnudo como un loco a predicar al pueblo? Por Dios que vas a experimentar en ti lo que mandas a otros». Al punto, con fervor de espíritu, se despojó del hábito y fue desnudo a Asís, llevando consigo al hermano León, que llevaba el hábito de él y el del hermano Rufino. Al verlo en tal guisa, los de Asís hicieron burla de San Francisco, juzgando que él y el hermano Rufino habían perdido el seso por la mucha penitencia. Entró San Francisco en la iglesia, donde estaba predicando el hermano Rufino en estos términos: «Amadísimos míos, huid del mundo, dejad el pecado, devolved lo ajeno, si queréis evitar el infierno. Guardad los mandamientos de Dios, amando a Dios y al prójimo, si queréis ir al cielo. Haced penitencia, si queréis poseer el reino del cielo». Entonces San Francisco subió al púlpito y comenzó a predicar tan maravillosamente sobre el desprecio del mundo, la santa penitencia, la pobreza voluntaria, el deseo del reino celestial y sobre la desnudez y el oprobio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que todos cuantos estaban presentes al sermón, hombres y mujeres en gran muchedumbre, comenzaron a llorar fuertemente, con increíble devoción. Y no solo allí, sino en todo Asís, hubo aquel día tanto llanto por la pasión de Cristo
como jamás lo había habido. Habiendo quedado el pueblo tan edificado y consolado con ese modo de portarse de San Francisco y del hermano Rufino, San Francisco vistió al hermano Rufino y se vistió él mismo, y así vestidos del hábito, regresaron al lugar de la porciúncula, alabando y glorificando a Dios, que les había dado la gracia de vencerse mediante el desprecio de sí mismos, para edificar con el buen ejemplo a las ovejas de Cristo y poner de manifiesto cómo se debe despreciar el mundo. Desde aquel día creció tanto la devoción del pueblo hacia ellos que se consideraba feliz quien podía tocar el borde de su hábito. En alabanza de Cristo. Amén.